Buenos días, amada iglesia, queridos hermanos, en la virtualidad, muy buenos días, los que nos acompañan por Google, buenos días para todos. Vamos a orar para empezar el gran día de oración y alabanza al Señor. Amén, hermanos. Oremos para darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tus infinitas misericordias. Gracias, Dios, abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra el día de hoy, Señor. Señor bendito, recibe nuestras alabanzas, Señor, nuestra oración, Señor, que es solo para ti, Señor, para darte gracias, Señor, por tu infinita misericordia y gracias porque, como siempre decimos, Señor, por la gran bendición que eres tú mismo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar acá, adorándote, exaltándote una vez más, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Renueva nuestros corazones, Señor. Renueva nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hogares, Señor. Bendice a nuestros hijos, Señor. Todos los jóvenes que están acá también, Señor, guárdalos y protégelos. Dale sabiduría, Señor, para con sus vidas, Señor. Señor, enséñanos, Señor, a obedecer tus estatutos, Señor, y a deleitarnos en tu palabra cada día, Padre amado. Te damos la honra, la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a este culto de adoración y alabanza al Señor. Antes de empezar con el pasaje, vamos a leer un texto. Hoy nos reunimos como la comunidad del pueblo de Dios, no solo para rendir homenaje, sino para experimentar su presencia, no solo para rendir homenaje, sino para experimentar juntos su presencia y su gracia. Al comenzar este tiempo de adoración, vamos a recordar algunas verdades fundamentales que nos enseñaron algunos reformadores. Son las 5 solas, que son sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Sola Escritura, donde nuestra oración se fundamenta en la palabra de Dios. Al alabar y adorar, nos guiamos por la verdad de las Escrituras, que son la autoridad final en nuestras vidas. Hoy abramos nuestros corazones y mentes a lo que Dios quiere revelarnos a través de su palabra. A sola gracia venimos ante Dios, no por nuestros propios méritos, sino por su gracia infinita. No importa cuán lejos hayamos estado, su amor y perdón están siempre disponibles para nosotros. Al adorar, recordemos que todo lo que tenemos es un regalo de su bondad. Es en su gracia que encontramos nuestra identidad y propósito. Sola fe. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une y nos da acceso a la presencia de Dios. Al cantarle y orar, reafirmamos nuestra confianza en su sacrificio y en su resurrección. Hoy celebramos esta fe que nos transforma y nos da vida nueva. Solo Cristo. En Cristo encontramos nuestra esperanza y salvación. Él es el centro de nuestra oración, el único digno de recibir toda gloria y alabanza a través de cada canto y cada adoración. Fijemos nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Solo la gloria de Dios. Finalmente, recordemos que toda nuestra oración debe ser para la gloria de Dios. Cada canto, cada oración, cada momento de este culto está destinado a exaltar su nombre. Que nuestra vida refleje este principio, viviendo para su gloria en todo lo que hacemos. Hoy alzamos nuestras voces y corazones en adoración, recordando que estamos ante un Dios que es santo, justo y amoroso. Que cada momento de este culto sea un reflejo de nuestra gratitud y devoción. Amén, hermanos. Amén. Buenos días, bienvenidos. Nos dirigimos a la palabra del Señor.
Salmo 119. Salmo 119, versículo del 73 al 80. Miren en sus Biblias también. Diríjanse en sus Biblias. Salmo 119, versículo 73, 80. Amén, hermanos. Leemos alternadamente fuerte para el Señor. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los ojos que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Amén. Amén. En este pasaje el salmista reconoce que Dios es su creador, quien lo hizo y le dio propósito, pero debido al pecado somos incapaces de cumplir plenamente con el propósito de servir y disfrutar de Dios. Y por eso dependemos de su Espíritu Santo, para que nos dé entendimiento y nos permita obedecer. Esta es una petición constante porque necesitamos su guía diariamente para comprender y seguir sus mandamientos. El salmista destaca la importancia de alegrarse con las bendiciones que otros reciben de Dios, cuando otros tienen paz y comunión con Dios. Esto debería motivarnos a gozarnos con ellos, pues reflejan la bondad de Dios a su pueblo. Sin embargo, cuando enfrentamos los juicios de Dios en carne propia, sentimos la realidad de su justicia y fidelidad de una manera profunda y a veces dolorosa. En medio de la aflicción, el salmista confía en la compasión y la misericordia de Dios, que son como el amor de un padre y la ternura de una madre. Dios nos alcanza y nos consuela incluso cuando no tenemos fuerza para buscarlo. Su misericordia es activa y va hacia nosotros en nuestros momentos de mayor necesidad. Ante críticas injustas o reproches sin causa, el salmista mantiene su fe firme. Estas críticas no deberían afectarnos si nuestro corazón está íntegro y centrado en Dios. Al final, la solidez del corazón que él busca es vivir sinceramente dependiendo de Dios y siendo fiel a sus mandamientos, rodeado de aquellos que también temen a Dios y buscan su verdad. Amén. Amén. Seguimos con el himno número 549, La Mañana Gloriosa. Himno número 549, La Mañana Gloriosa. Gloriosa será
lectura nuevamente. Nos dirigimos a Daniel capítulo 9, versículo 15 al 19. Daniel capítulo 9, versículo 15 al 19. Daniel capítulo 9. Versículo 15 al 19, nos dirigimos en sus Biblias también, leemos alternadamente. Capítulo 9, versículo 15 al 19. Dice: Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu vida y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Nos dirigimos a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Versículos del 1 al 5. Leemos alternadamente en sus Biblias, por favor. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Dice, estos dos pasajes tienen una conexión profunda en su enfoque hacia la humildad, el arrepentimiento y la dependencia absoluta de Dios. En el primer pasaje que vemos de Daniel, capítulo 9, versículo 15 al 19, el profeta Daniel intercede por el pueblo de Israel, reconociendo el pecado colectivo y suplicando a Dios que por su gran compasión perdone y restaure a su pueblo. Daniel se presenta sin ningún mérito propio, recordando que no es por la bondad de Israel que claman a Dios, sino por su misericordia y amor. Su oración expresa un arrepentimiento sincero, rogando a Dios que no actúe por lo que merecen, sino por amor de su propio nombre. El segundo pasaje de 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 5, dice: Pablo muestra una postura similar de humildad y dependencia. Esta vez en el contexto de la predicación del Evangelio, Pablo declara que no llegó a los corintios con discursos elocuentes ni sabiduría humana, sino con una profunda conciencia de su propia debilidad, con temor y temblor.
Su mensaje se basó únicamente en el poder del Espíritu y en la verdad central de Jesucristo y este crucificado. De esta forma, él buscaba que la fe de los corintios descansara únicamente en el poder de Dios, no en la habilidad humana. Ambos pasajes revelan la necesidad de que nuestra relación con Dios esté basada en su misericordia, poder y gracia, y no en nuestros logros y capacidades. Daniel y Pablo expresan la misma verdad. Por nosotros mismos somos incapaces de alcanzar a Dios, servirle adecuadamente. Daniel pide misericordia para el pueblo por sus pecados, mientras que Pablo enfatiza que la fe no debe depender de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ambos reconocen que solo Dios puede sostener y guiar, y que su compasión y gracia son el fundamento de nuestra esperanza. Es un llamado a que busquemos a Dios, no desde el orgullo ni los méritos propios, sino con corazones humildes que confían en su poder y misericordia. Este enfoque es central en el mensaje bíblico: reconocer nuestras limitaciones y pecados y depender plenamente de la gracia de Dios, quien actúa por amor a su propio nombre y no por lo que nosotros podamos ofrecer. Amén, hermanos. Amén. Seguimos con el himno número 573, Jesús me ama. Amén, hermanos, oremos para confesar nuestros pecados al Señor. Padre de los cielos, gracias, Padre, por este momento. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Ten misericordia en nuestras vidas, Señor. Sabemos que hemos fallado, sabemos que somos personas que caen, Señor. A veces damos falsos testimonios, Señor. A veces, Señor, no obedecemos tu palabra, Señor. No solamente pecamos en cosas como mentir, sino también pecamos en no orar, en no leer las Escrituras, en no estudiar tu palabra, Señor, en no estar en constante oración, Señor, en no caminar en santidad, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Venimos a ti, Señor, arrepentidos, Señor,
a pedir misericordia, Señor, y que renueve nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y transforme nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la justificación, Señor, en la cruz que hizo tu Hijo al morir por nosotros, por nuestros pecados. Gracias por la salvación que nos has regalado, por tu gracia, Señor, que no la merecemos, Señor. Gracias, Padre amado, por ese regalo tan grande que nos diste, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por nuestras vidas, Padre amado, y por la vida de la iglesia, Señor. Gracias, Santísimo Dios. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Te glorificamos y te honramos, Señor. Amén y amén. Amén. Nos dirigimos a la lectura de 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo del 1 al 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Leo con el favor de todos ustedes. Dice la palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me he estado guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. 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 Oremos para que Pastor Jorge trae la palabra de hoy, de sabiduría, sea instrumento de Dios para bendición de nuestra vida. Padre de los cielos, oramos por Pastor Jorge, que trae hoy la palabra, Señor. La palabra para restaurar corazones, Señor, una palabra de vida, Señor. Úsalo como instrumento tuyo para bendición de nuestras vidas, de la familia y de la iglesia, Señor. Guárdalo, protégelo y bendícelo, Señor, con sabiduría. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en él, Señor. Sea guiado, Señor, y lleve, Señor, la verdad, Señor, a nuestros oídos y a nuestros hogares, Señor. Padre de los cielos, guárdalo, protégelo y bendícelo, Señor. Ilumínalo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por este regalo que nos da en el día de hoy, que es la vida. Sean todos ustedes bienvenidos. Confiamos en el Señor. Hoy una vez más podamos con toda libertad exaltar, engrandecer y glorificar su santo y poderoso nombre. Desde este lugar, Villa del Rosario, norte de Santander, Colombia, Iglesia Presbiteriana Reformada Monte de Sión. Aproximadamente son las 10:03 de la mañana, con una temperatura aproximada a los 33 grados centígrados. Así de que sean todos ustedes bienvenidos, mis hermanos allí en la virtualidad por el Google, y también mis hermanos que están allí en los perfiles del Facebook. Vamos a dar inicio en el día de hoy a nuestra enseñanza del Catecismo Infantil. La semana anterior terminamos con el 9º mandamiento, donde se hizo énfasis en la necesidad de hablar solamente la verdad y en no levantar falsas acusaciones contra nadie. Solo así entonces
entenderemos lo expresado por el apóstol Pablo cuando nos dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. Hoy veremos entonces la pregunta número 101. Esta pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es el 10º mandamiento? A lo que todos respondemos: nada de tu prójimo. Bueno, y obviamente lo colocamos ahí muy corto. Ahorita vamos a leer Éxodo 20:17. Pero cuando dice no codiciar nada, es nada. No codiciar nada es nada, absolutamente nada. Pues hoy en día se codicia casi todo, ¿no? Las mujeres tienen el pelo lacio y le codician el pelo churco a otra. Los que están gordos codician la delgadez de otro. Y así sucesivamente. Parece que se ha vuelto como algo demasiado normal dentro de nuestra sociedad. Entonces vamos a ver que el mandamiento obviamente dice que no debemos nosotros codiciar absolutamente nada. Algunos textos, ya ustedes los ven ahí, por favor me ayudan a ubicarse algunos de ustedes en los textos que aparecen, Éxodo 20:17, porque tenemos que darle lectura al mandamiento, obviamente. Todos nos vamos a ubicar en Primero de Reyes, capítulo 21, y alguien más va a estar por allí en Primera de Timoteo 6:9. Estos son los textos que tenemos en el día de hoy. Muy bien. Vamos a estar ubicados allí. Vamos a estar ubicados, Éxodo 20:17. Si alguien lo tiene, por favor puede darle lectura con voz altisonante. 20:17 del Éxodo. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Dice? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Me dice ni cosa alguna. Bueno, empieza pues obviamente definiendo algunas cosas que parece que son la prioridad dentro del mandamiento. No codiciarás la casa, ni la casa no. Lo que otro tiene no. Ni tampoco codiciarás la señora de la casa, ni la casa ni tampoco a la señora, ¿cierto? No podemos nosotros codiciar eso. Estamos hablando de nosotros los caballeros. Y luego, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni tampoco su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces empieza relatando claramente cuáles son los parámetros establecidos por el Señor. Termina diciendo, bueno, para no alargar tanto el mandamiento, ni cosa alguna de tu prójimo, o sea, nada. Mire que hoy en día se utilizan los lentes de contacto. Se utilizan porque las personas quieren cambiar de color de ojos, porque les pareció más bonitos los que otros tenían, ¿no? Entonces yo quiero tener ojos azules porque están de moda los ojos azules. Y así sucesivamente parece que todo ha venido cambiando. Entonces cuando termina diciendo el mandamiento no codiciarás nada, pues obviamente es absolutamente nada. Este es quizás el mandamiento más revelador y más devastador de todos los mandamientos. Bueno, estamos llegando ya prácticamente al final de ellos, ya que trata explícitamente acerca de la naturaleza interna que tiene la ley. Recordemos que la codicia no viene de afuera. ¿La codicia de dónde viene? Del corazón, viene de dentro. Y lo que el Señor no solamente habla de que nosotros tenemos que dejar las cosas externas, no solamente, sino también las internas en este caso. Es asombroso el ver cómo este mandamiento golpea las raíces de nuestra cultura materialista. Podemos vislumbrar la codicia de múltiples maneras o de múltiples formas. Ya lo estábamos diciendo. Muchos cristianos quizás somos agradecidos con lo que tenemos. Podemos decir que sí. Quizás en un sentido no somos tan materialistas. Podemos decir también que sí. Pero podemos caer también en la codicia, podemos caer también en este mismo pecado. ¿Cómo? Por un buen puesto de trabajo,
Bueno, y normalmente nosotros escuchamos expresiones como, si yo tuviera lo que tiene la otra persona, si yo tuviera ese trabajo, si yo tuviera esa empresa, si yo tuviera ese negocio. Y en cierta manera, por sí o por no, estamos codiciando. O sea, siempre estamos mirando hacia afuera y no estamos agradeciendo lo que Dios nos ha dado a cada uno. También se puede codiciar un buen salario. Si yo ganara el dinero que gana fulano, ¿qué cosas no haría? Si yo alcanzara a tener esos recursos que tiene fulano, yo sería mejor persona quizás. Vuelvo y reitero, de una u otra manera, eso es codicia. Podemos también codiciar unos buenos hijos. Pues mis hijos no son tan buenos. Si mis hijos fueran como los hijos del vecino, pues yo sería más feliz. Y eso también es codicia. No agradecemos al Señor. Podemos también codiciar los dones y talentos de otros. O sea, si yo pudiera hacer lo que hace aquel, de pronto sería mejor persona, eso me haría mejor creyente, quizás no. Y también podemos codiciar los caracteres de otro, o sea, los caracteres del prójimo. Bueno, muchas mujeres cuando se reúnen a hablar, y estoy hablando de las personas que no conocen el Evangelio, empiezan a decir, uy, tu esposo tiene un carácter muy bonito. Si el mío fuera así, pues el mío es un ogro en la casa. Y entonces está mirando que el esposo de la otra es un hombre más tranquilo. Y en cierta forma, eso no va a ayudar absolutamente en nada. Lo que tenemos es que comenzar a orar al Señor por estas cosas. Igualmente sucede lo contrario. Así de que hay un gravísimo problema. Vemos que la codicia en última instancia termina llevando al ser humano a un gravísimo pecado. Y parece que es algo como muy superficial. Parece que es algo que no tiene mucha importancia. Y resulta que dentro del contexto del mandamiento es algo que nosotros debemos cuidar. Es algo que nosotros debemos alertarnos constantemente de no caer en ese grave pecado. Porque cada cosa lleva una consecuencia. Miren lo que dice Primero de Reyes en el capítulo 21. Por favor, acomódense todos ustedes allí, porque vamos a leer algunos versículos. Dentro de esto cabe precisamente el que estemos nosotros animando a nuestros hijos constantemente, a que ellos también puedan agradecer por lo que Dios nos dio. Esta es la parte importante de cómo nosotros como adultos aprendemos y cómo podemos transmitir a nuestros hijos la clara enseñanza de Dios. Ellos no van a ser más felices si tienen más. Nosotros somos felices cuando somos agradecidos con Dios. Ahí somos felices. Y eso tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. Miren lo que dice Primero de Reyes 21, del versículo 2 hasta el 7. Lean ustedes allí o sigan por favor la secuencia de la lectura. Dice así: Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Amén. Démoslo simplemente hasta ahí. Este hombre, que era el rey y tenía muchísimas posesiones, lo que hizo fue mirar la pequeña finca del otro. ¿Y qué hizo? Lo que ustedes vieron en la lectura. Codició. Debe ser para mí porque voy a cultivar legumbres allí. Pero como un niño retrechero, entonces resulta que Nabot, que era el dueño y había recibido eso como herencia, le dice: yo no la voy a vender, porque guárdame el Señor de vender la herencia que me dejaron mis padres. ¿Y qué hizo este hombre? Vuelvo y reitero, como niño retrechero, se fue y perdió el apetito. No comió y se puso triste.
Cuando llegó su esposa le dijo, ¿y qué tienes? Estoy triste. ¿Por qué? Porque no me quisieron dar una finca pequeña, no me la quisieron vender. Fíjense que la mujer le dice, pero si tú eres el rey, puedes tomar lo que quieras. Pero más sin embargo ella le dice, yo te la voy a entregar. Todo partió ¿de dónde? De una codicia. Algo muy simple, ¿no? Miren esto. Entonces resulta que esta mujer buscó personas que acusaran a Nabot falsamente. Y entonces lo acusaron de ser un blasfemo. Estos hombres se pusieron de acuerdo, llamaron a los ancianos y entonces resulta que lanzaron la acusación. ¿Sabe qué sucedió con Nabot? Lo asesinaron a pedradas por blasfemia. Obviamente, por el contexto de las Escrituras sabemos nosotros que fue una acusación falsa. ¿Hasta dónde llegó la locura de Nabot y su esposa? Hasta quitarle la vida a un hombre inocente. ¿Solamente por qué? Por codiciar un pedacito de tierra. Esto lo hizo un hombre que era el rey, tenía muchísimas posesiones, tenía dinero, tenía sirvientes. Y la codicia lo llevó a quitarle la vida a un hombre inocente. Eso es lo que nosotros, obviamente por eso estamos diciendo el peligro de la codicia. Todo puede empezar con algo muy pequeño y terminamos nosotros pecando contra Dios. Muchas personas, porque codician las riquezas de otros, terminan metidos en negocios ilícitos. ¿Todo por qué? Porque miraron que otro vive bien y ellos también lo desean. No importa lo que tengan que hacer, no importa los medios que tengan que utilizar y no importa quién tenga que quitar del medio. Lo que les interesa simplemente es sus propios propósitos. Por eso el Señor dejó este mandamiento allí, incrustado dentro de la ley. Si Dios deja un mandamiento como tal, tenemos que tener cuidado porque Dios dice lo que Él sabe que tiene que decir y que es lo que nosotros necesitamos. Así es de que cuando nosotros pensemos tener codicia en el corazón, pidamos perdón al Señor, porque estamos quebrantando sus mandamientos. Y vuelvo y reitero, no es algo simple. Así es de que lo acusan a Nabot, lo asesinan y simplemente podemos determinar cuál fue la causa para que se asesinaran a Nabot. La respuesta es la codicia del rey Acab. Así nomás. El pecado de la codicia es cuando se desea algo que otra persona tiene, cuando se codicia algo que otra persona disfruta. El desear constantemente poseer más cuando podemos estar satisfechos, entendiendo que nosotros no estamos padeciendo necesidades. De cualquier modo, nuestro Dios no quiere que seamos nosotros envidiosos, codiciosos de lo que tienen los demás, sino que nosotros nos conformemos siempre con las cosas que Dios ha colocado en nuestras manos y con todo lo que Él constantemente nos proporciona. No sin motivo, el Señor exige de nosotros tal rectitud. 1 Timoteo 6:9, nuestro último texto. Alguien por favor allí que lo lea con voz fuerte. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Y qué más dice? Y en muchos deseos necios y dañosos. Eso corrompe el corazón, ¿cierto? ¿Y cómo termina diciendo el texto? Dice que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. No por más el Señor dejó ese mandamiento. Recordemos que el Señor lo sabe absolutamente todo. Así es de que uno de los trabajos que tenemos que hacer nosotros como padres es enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Ya dije desde el principio, no es el dinero el que hace feliz a una persona. No es el que nuestros hijos tengan la mejor ropa, no es el que nuestros hijos tengan los mejores zapatos. Es agradecer por lo que Dios coloca en nuestras manos y cómo nosotros podemos proveerles a ellos constantemente. Nosotros como padres nos esforzamos por tratar de proveer a ellos,
Y ellos tienen que ver nuestro esfuerzo y agradecer, pero eso es un trabajo nuestro, de decirles a ellos que lo hacemos con mucho amor, pero también con mucha dificultad, para que ellos entiendan que cuando van creciendo van adquiriendo responsabilidades, y si quieren tener familia, las responsabilidades van a crecer mucho más. Pero siempre la transmisión del mensaje debe ser de parte nuestra. Solamente así ellos podrán encontrar un verdadero sentido a esta vida y un verdadero rumbo para su futuro. Queridos niños y queridos jóvenes, Dios permita que sus corazones sean llenos de agradecimiento, y que si falta alguna cosa, piadosamente entonces la pidamos al Señor, no en reclamo, sino en un total sentido de dependencia de aquel que todo lo provee. Dios guarde también sus corazones. Amados padres, confío en que Dios proveerá sabiduría a cada uno para saber guiar y también aconsejar a sus hijos. Dios les provea de todo lo necesario, trabajo, y le fortalezca en la salud para que así puedan proveer, al mismo tiempo suplir a ellos todo cuanto les haga falta. Que Dios una vez más tenga misericordia y bendiga los hogares. Amén. Quien desea orar por los jóvenes y los niños, por favor lo hace en voz alta. Yo haré lo propio entonces orando por los padres. Alguien por favor que se coloque sobre sus pies y ore, por favor. Lo escuchamos. No todos, uno. Amén. Padre de los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, por esa enseñanza, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor, de las vanidades de este mundo, Señor. Guarda, Señor, de codiciar, Señor, lo ajeno, Señor. Guarda nuestros ojos, Señor, y nuestros deseos carnales, Señor. Permítenos, Señor, con sabiduría, Señor, pastorear nuestro hogar, nuestra familia, Señor. Así. Con sabiduría, Señor, criar a nuestros hijos, Señor. Enseñarles, Señor, el valor, Señor, de las bendiciones, Señor, que tú nos das, Señor. De que tú, Señor, provees lo necesario para nosotros, Señor. Que tú conoces nuestros corazones, Señor. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Todas las necesidades básicas, Señor, que tú cubres, Señor, en nuestra familia y en las familias de nuestros hermanos, Señor. Enséñanos a vivir agradecidos, Señor, con lo que tú nos das, Señor. Enséñanos a vivir con alegría, Señor, y a compartir lo que tú nos das, Señor, también, Señor, para los demás, Señor. Enséñanos, Señor, a dar, Señor, de lo mucho que nos das, Señor. Enséñanos a compartir y a dar, Señor, a aquellos que también lo necesitan, Señor. Y enseñar a nuestros hijos, Señor, el andar alegres y contentos con lo que Dios nos ha provisto, Señor. De que crezcan, Señor, en un hogar, Señor, donde aprendan, Señor, el valor de tus bendiciones, el valor de dar, Señor, y de compartir también, Señor, las bendiciones que tú nos das. Padre de los cielos, bendice nuestras manos y nuestros trabajos, Señor. Bendice también todos los hogares, Señor, todas las provisiones que hay ahí, Señor. Porque sabemos, Señor, que lo que tú nos has proveído, Señor, es para el bien y para nuestro gozo, Señor. Perdónanos, Señor, si alguna vez nos hemos quejado, Señor, si hemos recriminado, Señor, de las bendiciones, si hemos deseado más de lo que tú nos das, Señor, si hemos codiciado y nos hemos llenado de tentación por codiciar lo del prójimo, Señor. Guarda nuestro corazón y límpialo, Señor. Que tengamos un corazón agradecido, Señor, para siempre, Señor. Gracias, poderoso Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te honramos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo y por este regalo, Señor. Nos has permitido, Señor, avanzar en el estudio del Catecismo Infantil de Westminster. Y gracias, Señor, porque son las enseñanzas que se han transmitido a través de los tiempos, a través de los siglos, Señor. Y gracias, porque una vez más podemos encontrar, Señor, en ti el descanso y la paz que necesitamos, Señor, al saber que no pasaste por alto ningún detalle, Señor, en nuestras necesidades,
Gracias por esta mañana y porque nos das la oportunidad una vez más de reflexionar en ellos, Señor. Ayúdanos como padres, Señor, a saber transmitir estos temas a nuestros hijos, Señor. Que ellos comprendan, Dios mío, que tú nos das, Señor, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos y de acuerdo a lo que nosotros podamos tener en nuestras manos, porque conoces nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, para que siga siendo propicio a cada una de nuestras necesidades, Dios mío. Perdónanos si como padres hemos codiciado, si hemos deseado, Señor, para nuestros hijos, Señor, cosas que ellos tampoco deberían de tener, Señor, pero que nosotros en nuestro afán, Señor, lo hacemos, inclusive cometiendo graves pecados para darles a ellos, Señor, esas cosas. Te pedimos que nos perdones, Señor, y nos ayudes a poder transmitir a ellos el agradecimiento que ellos necesitan tener para contigo, Señor. Gracias una vez más por todas las cosas que tú has hecho y por bendecir nuestras vidas de manera tan especial, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros niños, ayuda a nuestros adolescentes, ayuda también a nuestros jóvenes, Señor, para que todos nosotros en una voz, Señor, podamos honrar, exaltar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Muchas gracias por este tiempo y por esta oportunidad en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Gracias, mi hermano. Hace algún tiempo conocí a una persona. Esta persona comentaba la gravedad de su problema de haber caído en las drogas. Pero él contaba la gravedad de su problema no viéndolo como una gravedad. Él lo veía como algo bueno que había pasado en la vida de él. Él decía, desde niño, a mí me acostumbraron en medio de mi hogar y rodeado de mi familia, de que si yo pedía un moto, me daban 3 o 4. Si yo pedía un par de tenis, me llegaban 6 pares de tenis. Y yo me acostumbré a eso. Lo enviaron a estudiar al exterior. Allí el hombre estuvo hasta preso, se metió en problemas, no terminó ninguna carrera, volvió a Colombia. Por las cosas que le habían pasado, entonces por la familia de él, que era una familia pudiente, entonces le asignaron a él unos recursos económicos que él utilizaba en el canal Bogotá para protegerse de que no le sucediera nada. Entonces todas las personas, todos los que estaban con él, cuando le llegaba el dinero, entonces él a cada uno le daba una porción de drogas y él era amigo de todo el mundo. Entonces él decía, en ese mundo yo vivo feliz, yo soy feliz, yo no quiero salir de ahí. Ahora uno se pregunta, esto lo dice una persona que aún en medio de los vicios todavía le alcahuetean los vicios. Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene ningún recurso? ¿De qué manera vive en esa condición? Y usted y yo nos hemos dado cuenta la gravísima dificultad de esta clase de personas que mueren de hambre, de enfermedades y de muchas otras cosas. Porque simplemente porque tomaron un mal camino. Pero este hombre veía una situación como esa como si hubiese sido la mayor bendición para su vida. No se ha entendido realmente la gravedad del pecado y la gravedad del quebrantamiento de los mandamientos de la ley de Dios. Y eso obviamente me deja a mí algunas cosas que obviamente debo aplicar constantemente a mi propia vida. Lo que Dios coloca en nuestras manos, aunque parezca que no es así, es suficiente. Porque Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Ni más ni menos. Lo demás es codicia. A veces uno dice, pero estamos en graves problemas, estamos pasando por situaciones difíciles, solamente tenemos para desayunar, almorzar y cenar. Estamos mal. Tengo zapatos, tengo ropa, tengo un techo sobre mi cabeza y duermo en una buena cama, pero estamos gravísimos. Estamos pasando por situaciones difíciles y nos damos cuenta que a veces nos quejamos más de lo que debemos. Eso también se llama codicia, de la cual debemos constantemente pedir al Señor que nos ayude. Bien, eso simplemente para redondear obviamente la idea de lo que estábamos diciendo. Vamos a ubicarnos en la carta a los Hebreos. Vamos a finiquitar el tema de hoy. Carta a los Hebreos. Y nos ubicamos por allí por el capítulo 1, carta a los Hebreos, versículo 1 y 2.
En el día de hoy vamos a dar lectura a estos dos versículos muy rápidamente. Si están ahí ubicados, doy lectura en favor de todos ustedes. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Oremos una vez más, por favor. Señor, gracias una vez más por este tiempo, por esta mañana, por el regalo que es la vida para nosotros y por el regalo que es Cristo Jesús, nuestra máxima razón para adorar. Gracias por esta mañana, Señor, y porque ahora podemos encomendar nuestras vidas en tus manos, rogando que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Quita de nuestro corazón el cansancio, quita de nuestro corazón, Señor, todas aquellas cosas que puedan perturbar, Señor, nuestra atención en el día de hoy. Ayúdanos, Dios mío, para estar tranquilos, para estar calmados y para estar atentos, Señor, en esta mañana a lo que tu palabra tiene para enseñarnos una vez más. Encomiendo este tiempo en tus manos y agradezco por las muchas cosas que has hecho en medio nuestro. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Señor, sea tuya la gloria, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, ¿cuál es el objetivo en el día de hoy? El objetivo en el día de hoy es dar a conocer el medio por el cual Dios se comunica con el hombre y aprender a ser agradecidos porque el Señor nos permita escuchar su voz, para conocerle y también para entender su voluntad. Ese es el objetivo. Hoy vamos a estar estudiando las Sagradas Escrituras con el título ¿Cuál es el medio por el cual Dios nos habla? Ahí vamos entonces a centrar toda nuestra enseñanza. La Escritura resalta que Dios habló desde el principio, desde el mismo comienzo de la creación. Dios empezó una comunicación con Adán y Eva allí en el huerto del Edén. O sea, Dios se ha comunicado con el hombre desde el principio. No es que hubo un tiempo en el cual Dios comenzó a comunicarse con el hombre, no, Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Ahora aquí cabe que nosotros hagamos para nosotros mismos una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado la voz de Dios? ¿Alguna vez has escuchado la voz de Dios? En su palabra. Esa es la respuesta. Pero saben que hay personas que constantemente se jactan que hablan con Dios. Ahora, es bonito uno poder preguntar a estas personas: ¿y cómo es la voz de Dios? ¿Es grave, aguda? ¿Es alta, es baja? ¿Cómo es la voz de Dios? Y a veces nosotros nos esperamos, pues, que, como dice nuestro hermano Leonel, pues Dios nos habla a través de su palabra. Pero hay personas que hablan con Dios cara a cara. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Obviamente todo esto raya en el misticismo. Dios me dijo, Dios me habló, escuché al Señor cuando me dijo. Y así sucesivamente hay una serie de expresiones, vuelvo y reitero, que simplemente es rayar en el misticismo. No sabemos realmente nosotros con quién estarán hablando, pero de seguro no es con el Señor. Recordemos que el medio, y esto ya para ir poco a poco entrando en materia, el medio por el cual el Señor se comunica con el ser humano hoy en día es a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, alguien simplemente resaltó esto. Si tú quieres escuchar la voz audible de Dios, pues lee la Biblia en voz alta. Ahí la vas a escuchar. Es interesante entonces. Pero hoy en día nos preguntamos, ¿qué pasaría si Dios nos hablara audiblemente en algún momento? O sea, realmente si escucháramos la voz de Dios, ¿qué haríamos? Moriríamos. No lo soportaríamos, tendríamos que salir corriendo. Por eso estoy diciendo que muchas personas que afirman estas cosas están entrando en temas místicos.
Ningún ser humano soporta ni la presencia de Dios ni la voz de Dios. Absolutamente. Por eso el Señor nos dejó, ¿qué? Su palabra. Ahí la tenemos. Es importante. Ahora, Hebreo nos cuenta de una ocasión en la que Dios decidió dejar escuchar su voz. Vamos al texto. Este se encuentra en el capítulo 12 de Hebreos. Ubiquémonos todos allí, por favor, porque ustedes me van a ayudar allí a qué es lo que el Señor dice. Hebreos 12. Voy a leer en favor de todos ustedes y después me ayudan a desglosar el pasaje. ¿Qué tal? Dice así, Hebreos 12, verso 18 hasta el 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Saben que en ese momento Dios quiso dejar de escuchar su voz? Bueno, pero según dice el versículo 19, que cuando ellos escucharon todas estas cosas, lo que rogaron, o sea, ellos suplicaron que no se les hablase más porque no lo podían soportar. Hace algunos años, por allí iniciando mi vida cristiana, en algunas ocasiones escuché a alguien predicando y en medio de esa prédica él contaba algunas experiencias. Bueno, la mayoría hablan más experiencias que la palabra. Pero dentro de esas experiencias que estaba contando, entonces él decía que en una mañana él estaba muy triste. Y entonces le dijo al viejo, porque él le decía al Señor viejo, viejo, ¿por qué no vienes y alegras mi corazón? Y entonces de un momento a otro él dice que comenzó a reírse porque sentía que el viejo le estaba haciendo cosquillas. ¿Saben qué me llamaba mucho la atención? Todavía me da risa eso, es porque la gente gritaba, ¡amén, gloria a Dios! O sea, el Señor vino a hacerle cosquillas, hermanos. Eso es una locura. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Y él después andaba por todas partes, parado en los púlpitos, diciendo que el viejo había venido a hacerle cosquillas y le había alegrado la vida. Vuelvo y reitero, no es el Dios de la Biblia. No es el que aparece en Hebreos, no es el que se vio en el Éxodo. No es el Señor que abrió el Mar Rojo. No es el Señor que castigó a los egipcios. No es el Señor del cual están haciendo referencia de esta forma. Antiguamente la gente decía que cuando tronaba era porque Dios estaba enojado. Ustedes lo escucharon cuando niños, algunos de ustedes, uy, Dios está bravo, le decían a uno. Y uno corría porque uno pensaba que realmente Dios estaba diciendo malos o asesinos o pecadores. Eso le enseñaron a uno, eso era lo que se transmitía antiguamente. Sin entender que un trueno también tiene una explicación lógica. Lo que hay que dividir dentro del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, lo que acabamos de leer, es que ellos escuchaban la voz de Dios y sintieron muchísimo temor. Ellos no sintieron temor de los truenos, de los rayos y de cómo la montaña tronaba porque ellos estaban acostumbrados a eso. Lo que les llenó de tanto temor fue escuchar la voz de Dios. Dice que ellos no podían soportar lo que el Señor decía. Claro, pues nuestros antepasados quitaron la voz de Dios y dejaron los truenos diciendo esa es la voz de Dios. Bueno, no es así. Pues estoy diciendo que tiene una explicación lógica. Según la brontología, que es una rama de la meteorología, que es la ciencia que estudia las tormentas, dice que son el resultado de descargas eléctricas en las tormentas.
lo cual contiene un potencial eléctrico de más de 100 millones de voltios y una intensidad de 20.000 amperios, provenientes de la polarización que se produce entre las moléculas de agua de una nube. Dicho de otra manera, la explicación es que las nubes, como está tan condensada el agua allí, lo que hacen es chocar las unas a las otras, y esas son las que producen el trueno. Y al mismo tiempo las descargas eléctricas traen rayos. Eso es una explicación lógica. Ya dijimos, antiguamente se decía que cuando tronaba era la voz de Dios. Así que los antiguos no tenían ni idea de cómo es la voz de Dios en realidad. Pero algo claro es que Dios sí ha hablado a la humanidad. Pero muchos han hecho caso omiso al escuchar su voz. Simplemente desgastan sus vidas sin el privilegio de poder seguir escuchándolo. Lamentablemente, quien se pierde de escuchar la voz de Dios termina perdiendo también su razonamiento. Es Dios quien direcciona al ser humano. Es Dios quien nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer. El ser humano peca y se equivoca en su razonamiento simplemente porque ha dejado de escuchar la voz de Dios. ¿Pero dónde la escuchamos, pastor?, preguntarán algunos. No es cuando nosotros colocamos la cabeza en la almohada, no es. Señor, esta noche me voy a quedar dormido y espero escuchar tu voz, o espero que me acueste y escuche tu voz. O Señor, si voy a un lugar, espero escuchar tu voz. No. Una persona puede repetir las veces que quiera, 100.000 veces si quiere, diciendo que escuchó la voz de Dios y habló con él. Pero si esta persona no toma tiempo de vida devocional para leer las Escrituras, realmente no ha escuchado a Dios. Es un total ignorante de la voz de Dios. No conoce su voluntad, no conoce sus mandamientos. Ahí es donde el ser humano deja de ser un ser razonable para ser un ser totalmente irrazonable. Dicho de otra manera, sus actitudes van a ser como las actitudes de una bestia que no tiene voluntad. Ese es el gravísimo problema de nuestra sociedad. Por eso vemos lo que pasa. Como dice Hebreos, Dios ha hablado de muchas maneras. Recordemos que Dios hablaba cara a cara con Adán. Era una relación íntima. También se presentó a Abraham en el encinar de Mamre. Esto se encuentra por allí en Génesis 18. Y dejó también oír su voz en una zarza cuando comisionó a Moisés. Por último, Dios descendió en forma humana en la persona de Jesucristo. Él era con Dios y Él es Dios. Habitó entre nosotros. En estos tiempos, de forma paralela, estas dos cosas se han fundido llegando a un nivel de permanencia objetiva. Dicho de otra manera, Dios nos habla a todos nosotros a través de las Escrituras. Ese es el medio usado por Dios para hablar al hombre. No hay otro medio. No hay otro medio. Cuando algunas personas hablan de que hay varios caminos para llegar a Dios, pues podemos decir al mismo tiempo, no hay varios caminos para llegar a Dios, hay uno solo. Cuando muchas personas dicen que hay muchas maneras en las cuales Dios nos habla, podemos decir tampoco es así, Dios nos habla de una sola forma, y es a través de su palabra bendita. En alguna ocasión decíamos que el Señor nos dejó a nosotros un canal de comunicación, ustedes quizás lo recuerdan. Un canal de comunicación es cuando una persona habla y la otra escucha, y viceversa. ¿Eso se llama cómo? Cuando ustedes como padres le están dando lata a sus hijos diciéndole esto, esto y esto, y ellos no responden, les voy a decir un secreto, es porque no lo están escuchando. Se está desgastando solo. Están diciendo y no están prestando atención a sus palabras. Así es. Lo mismo sucede con el Señor. Constantemente nos habla y nosotros los seres humanos hacemos caso omiso, o sea, pasamos por alto la advertencia. Así de que en estos tiempos el Señor extiende su voz a los 4 ángulos de la tierra para el beneficio de la humanidad. ¿Saben que hay algunas cosas que el Señor nos dice? Primera, nos dice que prediquemos el Evangelio.
¿Y qué estamos haciendo nosotros cuando predicamos el Evangelio? No es que nosotros sepamos mucho del Evangelio, no es que nosotros seamos muy sabios en el conocimiento del Evangelio. Para eso no es que extendemos nosotros el Evangelio. El Evangelio se extiende para dar a conocer al hombre la voluntad de Dios. Para eso es que predicamos, mi hermano. No es otra la razón. Y quizás vemos alguna más. Y es que el Señor al mismo tiempo nos dice a nosotros que constantemente debemos llenarnos del conocimiento de Dios. ¿Dónde? ¿Y cómo? Y es importante porque cuando nosotros vamos al templo, ¿qué es lo que más escuchamos cuando estamos en el templo? La palabra de Dios. Ay, si hacemos un servicio de adoración sin Biblia, ¿qué? Nos quedamos vacíos. Entramos vacíos, igualmente nos iremos vacíos. Ahora usted y yo nos preguntamos, ¿para qué sirve la Biblia? Es la voz soberana de Dios anunciando al hombre su voluntad. ¿Cómo podríamos conducirnos por este mundo sin la luz de la palabra? Bien lo dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podríamos entonces nosotros hallar el camino? ¿Cómo? ¿Ustedes han escuchado personas que dicen que creen en Dios y no conocen la palabra? ¿Cómo van a encontrar el camino? ¿A qué nos conduce a nosotros la palabra? No es a los pies de Cristo. La palabra no nos conduce a los pies de Cristo. Bueno, y si la desconoce el ser humano, ¿por qué camino está yendo? ¿Hacia dónde se dirige el hombre? Le voy a dar la respuesta: hacia un abismo. Si la palabra de Dios, no hay ninguna manera que nosotros conozcamos a Cristo. Ahora, simplemente le voy a hacer esta pregunta retórica. ¿Cuál es el personaje principal en todas las Escrituras? ¿Ah? ¿Cristo? Se anuncia desde el principio y hasta el final. Esa es la persona principal dentro de las Escrituras. Sería totalmente imposible que el hombre afirme conocer a Dios si no conoce su voluntad revelada. Al mismo tiempo, esto tampoco puede ser posible a menos que Dios mismo se revele al hombre. En todas las épocas, el creyente genuino ha tomado la palabra de Dios como una brújula en medio de la tormenta, como un faro cuando hay peligro de encallar, amenazando con el naufragio en las turbulentas aguas de la vida. Es allí, como decíamos en la primera hora de nuestra enseñanza, donde encontramos nosotros una verdadera dirección. ¿Para dónde vamos conduciendo nuestras vidas? Los seres humanos, buscando un consuelo, se dicen los unos a los otros: la vida termina para el que muere. O sea, haga usted lo bueno ahorita, porque después se muere y ya no se sabe más nada de usted. Y parece como si nosotros fuéramos extinguidos totalmente. O sea, el ser humano que fue hoy ya mañana no será, ya no sabremos nada de él y él muere para siempre. Pero recordemos que el Señor nos llama a nosotros a la eternidad. Nosotros no fuimos creados eternos, pero sí fuimos creados para la eternidad. Y es interesante, precisamente, que luego que el ser humano se despoja de este cuerpo en la muerte, entonces automáticamente comienza la vida eterna. Y es ahí entonces donde nosotros nos conducimos a través de la palabra de Dios, que es el faro, que es la brújula, con la cual nosotros podemos guiarnos y conducirnos mientras estamos en este mundo para ir precisamente a la presencia de Dios. La revelación de Dios la encontramos con diferentes descripciones.
Quizás 3 nada más les voy a dar en esta mañana, ustedes por favor me van a ayudar. La primera de ellas, la descripción que encontramos es la palabra de Dios. O sea, la voluntad de Dios, en una de sus descripciones, la encontramos nosotros como la palabra de Dios. Así es de que cuando estamos nosotros diciendo palabra de Dios, estamos diciendo esta es la voluntad de Dios. Lucas 11, capítulo 11, versículos 27 y 28, si ustedes se quieren ubicar allí en Lucas 11, 27 y 28. Dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo al Señor, ¿no? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto fue un acontecimiento, ¿no? El Señor se encontraba enseñando y aparece una mujer dentro de la multitud diciéndole estas palabras. Pues parece que lo que dijo era perfecto, maravilloso, está muy bien. Cualquier persona con estas palabras hubiese esperado por lo menos una felicitación. Pero el Señor automáticamente cambió el sentido de lo que esta mujer estaba diciendo. Porque no le estaba dando la gloria a Dios, le estaba dando la gloria al hombre. Dios no permite eso. Al Señor no le podemos engañar. Entonces esta mujer dice, se levanta y dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si usted y yo obedecemos, ¿somos qué? Bienaventurados, somos dichosos, doblemente felices. Es lo que significa el término bienaventuranza. Jesús se dirigía a la gente que valoraba grandemente la relación familiar. Para ellos la relación familiar, para ellos la descendencia, para ellos el árbol genealógico era más importante que cualquier cosa. Los judíos tenían esto arraigado en su ADN. Por eso despreciaban a los gentiles. Entonces, a esta clase de personas era que el Señor se estaba dirigiendo. Sus genealogías eran garantías importantes de que eran parte del pueblo escogido de Dios. El valor de un hombre provenía de sus antepasados y el de una mujer por los hijos que engendraba. La respuesta de nuestro Señor a la mujer significa que el escuchar y practicar la obediencia a la palabra de Dios es más importante que un lugar en el árbol genealógico familiar. Simplemente esto. Nosotros de nuestros padres no solamente recibimos bienes, sino también recibimos males. ¿Sí es así? Por supuesto. ¿No es que de ellos heredamos el pecado? ¿No es que de ellos aprendimos malas costumbres? ¿De ellos aprendimos malas palabras? Por eso, una vez más, reitero, la obediencia a la palabra de Dios es más importante que un lugar en el árbol genealógico familiar. El trabajo humilde y paciente en constante obediencia a Dios es incluso más importante que el abolengo de un hijo acaudalado. Eso tampoco trae bienaventuranza. Es importante esto, pues ¿a qué nos lleva entonces? A la bienaventurada salvación por gracia, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la palabra de Dios en su origen no es el producto del razonamiento humano, ni tampoco de la imaginación de los hombres. Recuerden, hermanos, algunos dichos en la antigüedad. ¿El papel? ¿Quiénes decían eso? ¿Quiénes decían eso? ¿Ah? ¿Ustedes han escuchado alguna vez esa expresión? Yo la escuché de mis padres. Yo la escuché de mis antepasados. El papel lo aguanta todo. O sea, diciendo que la palabra de Dios era un libro cualquiera. Relativamente se podía creer
sí o no en él. Era opcional. Otros simplemente dicen, es un libro escrito por hombres. Bueno, aquí vamos a abrir un paréntesis. Que haya sido escrito por hombres, eso lo admitimos. Por supuesto, porque no fue escrito por extraterrestres, ni tampoco fue escrito por ángeles. La palabra de Dios fue escrita ¿por quién? Por hombres, lo admitimos. La cuestión es que estos hombres, que de paso también eran hombres santos, fueron inspirados por Dios. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, la misma escritura dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es parte de lo que Dios dice. Y nosotros a lo que Dios dice debemos decir amén. Ni más ni más. Este es el mensaje integral de Dios, entendible y comprensible para un mundo perdido y lleno de confusión. Esta es la palabra verdadera de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la voluntad de Dios para el hombre. Por eso nosotros exclamamos con el Señor, según lo escrito por allí en el capítulo 55 de Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Eso es lo que dice el Señor 780 años aproximadamente antes de nacer nuestro Señor Jesucristo. Y se cumplió a cabalidad. La segunda descripción que encontramos es las Sagradas Escrituras. O sea, cuando nosotros decimos Sagradas Escrituras y decimos palabra de Dios, nos estamos refiriendo al mismo libro, ¿cierto? No estamos diciendo la palabra de Dios es la Biblia y las Sagradas Escrituras el Corán. No, señor. Porque esas no son escrituras sagradas, porque no provienen de alguien sagrado que la dio. No es lo mismo, mi hermano. Una cosa es decir escrituras sagradas y otra cosa es decir escrituras seculares. No podemos confundirnos. Esto indica algo propio del carácter de la palabra. O sea, cuando se dice sagrada, ¿es porque es? ¿Por qué es qué? Sagrada. ¿Por qué es sagrada? No se trata de un libro viejo, que es un libro mandado a recoger, que es un libro enchapado a la antigua, que dice cosas que nadie entiende. No, sí entendemos, ¿cierto que sí? Pues ¿qué entendemos cuando la Biblia dice no matarás? Que no debemos matar. ¿Qué necesitamos explicación para eso? Sí entendemos. Así de que la palabra o las Sagradas Escrituras no son un libro viejo. No se trata de un resumen histórico. No es un libro de estantería. Bueno, como decían algunos, lo coloca allá, lo deja que se llene de polvo y después lo agarramos a mirarlo de vez en cuando. No es un libro de estantería. Es palabra viva que usted y yo necesitamos buscar constantemente. Es como la sangre que corre por nuestras venas. No es un libro de estantería como para llenar un espacio vacío en la biblioteca. No se puede tildar como un descubrimiento arqueológico o un libro de ciencias políticas, nada de eso. Aquellas personas que van a la escritura sagrada a buscar lo que quieren buscar están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. No es como eso que decíamos en algún tiempo, pues la persona agarra la Biblia, cierra los ojos y donde cayó ahí, saber qué es lo que Dios tiene para decirme a mí. No es eso, porque la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras no son una bolita de cristal. Alguna vez jocosamente alguien contaba de una persona que tenía esa costumbre. Cerró los ojos, abrió la Biblia y comenzó a correr hojas, y cuando puso el dedo encontró el texto donde dice y Judas se ahorcó y se asustó y dijo no, esa no es lo que yo quería, y
volvió a pasar de nuevo las hojas y metió sus dedos hasta encontrar el texto que decía, y lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, creo que eso le sirvió de lección para dejar esa mala costumbre. Así de que no podemos nosotros tildar la palabra de Dios como un libro clásico. Tampoco es un bestseller de la literatura. Bueno, algunas personas dicen, es que ningún libro iguala la palabra de Dios. Es el libro más perfecto, más maravilloso, contiene filosofía y contiene todo lo que nosotros necesitamos. Pero no la leen. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros decir que es un libro maravilloso si no lo leemos? Entonces simplemente estaríamos nosotros cayendo en el bestseller, o sea, un libro perfecto, pero no lo conozco. Tampoco es el opus magnum de un escritor prominente. Este libro definitivamente es mucho más que eso. Es palabra viva y eficaz. Y bueno, termina diciendo el capítulo 4 de la carta a los Hebreos en el verso 12, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne las intenciones, los deseos del corazón. Esto quiere decir que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de todos nosotros los seres humanos. Es la escritura que salió del corazón de Dios y fue exhalada a hombres piadosos para dar a conocer su voluntad y su propósito. Segunda Timoteo 3, 15 y 16, entendemos nosotros que nada se puede comparar a ello. Allí dice que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Allí dice que es inspirada por Dios. Y es útil. Es útil para usted y es útil también para mí. Si vamos a centrar alguna discusión de cosas que tengan que ver con la salvación, utilicemos la Biblia. No podemos utilizar otro recurso más. No, que yo me acosté y soñé. No, yo no voy a perder mi tiempo discutiendo con alguien que dice que soñó. Yo no voy a perder mi tiempo, porque ni siquiera estamos discutiendo por las Escrituras. No es lo que Dios quiere en nosotros. Nada se puede comparar a ella. La tercera descripción y última que encontramos es la palabra del Señor. Ya dijimos, palabra de Dios. Segundo, Sagradas Escrituras. Y tercero, la palabra del Señor. Bueno, hay muchas más descripciones. Pues, estaba pensando hablar del término Biblia, pero el tiempo no nos alcanza. Simplemente vamos a dejar hasta ahí. Esto queda consignado en las palabras del apóstol Pablo, por allí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Bueno, Pablo estaba pidiendo que oraran por ellos, para que les fuera bien, para que fueran prosperados. ¿Para qué? Pablo dice, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Era la mayor intención, ¿no? Pero otra cosa. Pablo dice que esta palabra del Señor debe correr, o sea, debe anunciarse, no estancarse. Y debe ser glorificada, o sea, que el hombre debe aceptarla como la palabra del Señor. En estos últimos días he estado hablando con personas que niegan las Escrituras de una forma velada. De una forma velada. Así lo hacen. Entonces es algo así como que eso que tú dices, sí, lo dice la Biblia, pero espere, yo te derribo eso con otro texto. O sea, la palabra de Dios está en contienda consigo misma. Alguien hace unos días atrás me decía, un solo texto derriba 1000. Uf, mejor dicho. Qué montonón de sabiduría.
Esa es una de las cosas de las cuales nosotros debemos cuidarnos. La palabra de Dios no se contradice. Ella misma se reafirma a sí misma. No necesita que usted y yo la defendamos. Ella es la palabra de Dios. Así que debemos tener cuidado con ello. Esta revelación directa de Dios nos informa específicamente cómo es Dios. Obviamente nos informa cómo es Dios, no en su forma, que no está diciendo que Dios mide 3 metros, sino está diciendo nada más acerca de cómo es Dios en su consistencia humana, o física, o como ustedes quieran pensar. Allí lo que está hablando la misma palabra del Señor es acerca de los atributos de Dios. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cuáles son sus propósitos? La palabra de Dios es eterna porque su autor es eterno. Pedro el apóstol dice, 1 de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro lo que está diciendo es que la palabra de Dios es eterna. Así es de que ella es vigente, como lo fue para los hombres en el siglo XVI, es vigente para nosotros en este tiempo. La palabra de Dios no cambia, no cambia. Y es importante, obviamente. Miren estos datos. Por espacio de 1600 años se demoró la conformación total de la Escritura Sagrada. Y por lo menos fueron 40 los autores de diferentes lugares y culturas los que participaron. Lo más maravilloso es que estos autores nunca se conocieron entre sí y nunca interactuaron. Fueron más de 40 autores en diferente tiempo y en diferente lugar, los que Dios usó. Todos inspirados por Dios entregaron un mensaje ordenado, inerrante y perfecto, del cual hasta el día de hoy se han extraído innumerables libros, ensayos, escritos en todos los idiomas, y hasta el día de hoy no ha dejado de predicarse la palabra de Dios. Hace algún tiempo, algún tiempo estoy hablando de años, por lo menos estoy hablando de unos 16 años atrás, tuve la oportunidad de recibir la visita de unos familiares. Ellos, como llegaron precisamente acercándose el fin de semana, estuvieron en el servicio de adoración. En aquel tiempo no estábamos acá, estábamos en otro lugar. Y ese día prediqué el Evangelio y a uno de esos mis familiares le pareció muy interesante. Entonces luego, después de que ya estábamos hablando, me dijo, primo, ¿y usted más o menos cuánto tiempo cree que va a durar predicando? O sea, ¿hasta cuándo se me va a acabar la charla? Porque las personas creen que la palabra de Dios algún día se va a acabar, o sea, va a llegar el día en que usted no va a tener nada que decir, ya lo dijo todo. Entonces yo me quedé mirándolo y le respondí, quizás voy a morir y no voy a terminar con él. Y él abrió los ojos, y dijo, ¿cómo así? Y ahí, mire, tenga en cuenta algo. Desde que el Señor vino han pasado un poco más de 2000 años. Y se comenzó a predicar la palabra del Señor. Y antes la predicaban los profetas cuando daban el mensaje de Dios. Pero luego viene la predicación y se ha extendido por los siglos de los siglos y no hemos terminado. Y es por algo que dice la misma Escritura, es que ella es inescrutable y al mismo tiempo es insondable. Cuando dice que es inescrutable es porque nosotros no vamos a entenderla toda a cabalidad. No vamos a llegar al conocimiento pleno de lo que Dios dice porque no tenemos cabeza para eso, no nos cabe. Y cuando dice que es insondable es porque nosotros no podemos llegar al fondo de ella, nunca lo vamos a hacer. Eso es lo mismo como si nosotros nos lanzáramos al mar y pretendiéramos llegar al fondo sin tener un oxígeno. Es imposible. Así es de que mientras estemos aquí, se seguirá predicando la palabra de Dios con la consigna de que nunca vamos a terminar de predicarla, nunca vamos a llegar al fondo de ella. Así es de que en la palabra de Dios hay una unidad indiscutiblemente asombrosa, la cual muestra con exactitud que el tema principal y el personaje principal no es otro sino Cristo mismo.
Dios ordena al hombre que frene su carrera enloquecida y reflexione en su propia vida. ¿Para dónde vamos? Dios en su palabra manda a todos los hombres que se arrepientan y se encomienden en las manos de su Hijo, confiando en su perfecto sacrificio. Es urgente que el ser humano escuche la voz de Dios. Es lo más apremiante en estos tiempos de tantas ideologías huecas y sutiles, que solamente exaltan el humanismo. En estos tiempos de tantas desidias en lo social, económico y político, pero que con todo ello, Dios manda al hombre a obedecer. Lamentablemente hoy en día el ser humano exige libertad, y esto lo usan como un grito de batalla, y en su desatino desafía a Dios y le reclaman como si fuese un malvado tirano. Realmente sucede como sucedió en aquel tiempo en el Éxodo. El ser humano, cuando escucha la voz de Dios, lo que quiere es huir, no escuchar. Dios ordena al hombre: no matarás. ¿Podemos acaso imaginarnos cómo sería este mundo si Dios no hubiese dado tal orden? ¿Cómo sería? El Señor en su mandamiento dice: no matarás. ¿Y qué hace el ser humano? Aún con conocimiento. Lo mismo sucede cuando Dios dice: no cometerás adulterio. Si este mundo está como está, imagínense, conociendo la verdad y conociendo el mandato de Dios y su voluntad, ¿cómo sería si el Señor no hubiese dejado absolutamente nada? Al igual como el término del mandamiento: no hurtarás. Si este mundo está así, con el conocimiento de los mandamientos, podemos imaginarnos cómo sería este mundo sin ellos. Aquí es donde entra en importancia la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Conózcase también como la Biblia para todos nosotros. Amada Iglesia, no por demás Dios dejó su voluntad, permitió la Escritura por inspiración divina, para que nosotros tengamos su palabra revelada en nuestro propio idioma. No despreciemos ese regalo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros como un canal de comunicación. Busquemos constantemente la voz de Dios, porque es para nuestro provecho. Dios ordena con voz potente que los hombres vuelvan a Él y que vivan en obediencia a sus mandatos. Lo único que podemos suplicar en esta mañana es que Dios dirija y bendiga a su iglesia. Queremos tener motivos para enseñar a nuestros hijos. Queremos verdaderamente tener esperanza para ellos, que sean hombres de bien para el futuro. No les neguemos las Escrituras. El mismo Señor en una ocasión dijo: dejen. ¿Quiénes? Que los niños vengan a mí. Y luego dijo: no se lo impidan, porque de los tales. Que Dios bendiga y sustente a su iglesia todos los días de nuestra vida. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Hoy, Señor, hemos hecho un recuento, corto quizás, acerca de la importancia de tu palabra. Bendito Señor, estamos en tus manos. Rogamos, Padre, que te glorifiques de manera especial en nuestras vidas, que perdones nuestros pecados, que renueves nuestras fuerzas, Señor. Que permitas que podamos volver a tu palabra tal como el grito de reforma, Señor. Que no fue el sistema de cambiar las cosas meramente terrenales, sino fue un grito de libertad para que el hombre volviera su mirada a ti una vez más, Señor. Gracias, Padre bendito, por las cosas que has permitido en la historia, Señor, porque ellas nos llevan a ver la importancia de tu palabra, Señor. Nunca la has dejado de entregar a tu pueblo. Aunque el hombre se ha interpuesto y aunque el hombre ha perseguido tu palabra, Señor, ha sido imposible que callen tu voz, Señor.
Hoy una vez más estamos delante de tu presencia y rogamos, Señor, que como iglesia, que como pequeño remanente, que como pequeño rebaño, nosotros podamos retomar fuerzas y seguir extendiendo las buenas nuevas del Evangelio, Señor, porque esa es nuestra gran comisión. Padre bendito, en tus manos encomendamos nuestras vidas y rogamos que siga siendo propicio a nuestras necesidades y a las necesidades de aquellos que conocemos, Señor, que sabemos que te desconocen, Dios mío. Por eso los encomendamos en tus manos y al mismo tiempo nos encomendamos nosotros, Señor, para que nos des valor, valentía, para que nos des a nosotros también esa fortaleza que necesitamos para abrir los labios, porque ya te conocemos, Señor. Ahora necesitamos enseñar lo que tu voluntad dice. Dios mío, gracias por este tiempo y por este regalo, por esta oportunidad y por permitirnos reflexionar en tu palabra bendita. Muchas gracias, Padre soberano, Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.